Ahí sale, ahí está. Bien, vida cristiana es eso, vida cristiana, o sea, no va a haber muchos temas muy desconocidos, porque es práctica la materia. Y lo que sí me voy a enfocar un poco explayarme acá, va a ser en unos conceptos que no están en el apunte que ustedes tienen, pero que lo van a poder anotar en su cuaderno tranquilamente. Nada raro, pero quería que comencemos esta mañana con un pequeño, son 5 o 6 minutos de un video. No es un video cristiano, pero está bueno así, prestarle atención. Hasta se podría dar como para un debate de toda la clase, pero no es, lo veamos cortito nomás esta mañana. Está muy interesante estos 6 minutos de poder escucharlo, ¿sí? Bueno, les decía, no es un video orientado desde el punto de vista cristiano. Lógicamente ustedes habrán visto cuál es el pensamiento del autor, pero me llamó la atención algunas cositas, y sobre todo el enfoque o la pregunta que él se hace, que muchas veces ahora sí, trasladándolo a nuestra vida, creo que nosotros también en algún momento nos llegamos a hacer esa misma pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida cristiana? ¿Sí? Lo vamos a poner, o cuál es, en realidad está bueno cuál es el sentido de la vida, porque para nosotros vida es todo. No hacemos vida cristiana cada vez que venimos acá a la iglesia, o no hacemos vida cristiana cada vez que aún en nuestra casa leemos nuestra Biblia, sino que hacemos vida cristiana en las 24 horas, los 365 días, mientras estemos acá, ¿sí? En el lugar donde estemos. Entonces, de eso se trata, ¿sí? De cuál es el sentido. Allí filosóficamente ellos, como muchos afirman, en realidad la vida no tiene sentido, sí es vivirla, como él dice en parte, bueno, nacemos, crecemos, morimos y ahí está, ese es el todo. Nosotros sabemos que en realidad no es ese el todo, ¿sí? También allí dice, bueno, la vida no tiene sentido, en realidad no hay un objetivo, no hay nada. Y nosotros sabemos, y acá por medio en este tiempo vamos a volver a remarcar que realmente la vida sí tiene sentido, y no solo para nosotros como sus hijos, sino que también nosotros acá tenemos que mostrar a la otra gente que nos rodea que realmente hay un sentido en la vida, ¿sí? Que hay un propósito, que hay un diseñador que no ha hecho todo al azar, sino que cada cosa está allí en su justo lugar. Seguramente para nosotros es difícil de poder entender eso. Por medio de algunos conceptos lo vamos a entender un poquito más. Como dijo una vez en una de las clases nuestro hermano Cartea, y él, siendo un gran conocedor, dice: yo no estoy para enseñar, sino para compartir lo poco que voy aprendiendo. Y de eso se va a tratar, ¿no? este tiempo. Yo no
no quiero enseñarles o no voy a enseñarles cosas que ustedes seguramente ya saben, sino vamos a tratar juntos de reafirmar y y yo compartirles algunos conceptos que he ido aprendiendo, o Dios me ha ido, mejor dicho, Dios me ha ido mostrando en todos estos años. Vamos entonces ahora con nuestro apunte, y de ahí vamos a anotar algunas cositas, ¿sí? Dice se entiende por comportamiento la respuesta que cualquier ser vivo, sea cualquier persona, ¿sí?, manifiesta exterior o interiormente ante su medio de vida. ¿Qué manifiesta el hombre, mujer? ¿Cómo actúa? Hay un sistema a nuestro alrededor que nosotros no podemos salir, ¿sí?, no podemos salir de ahí. ¿Cuál es esa situación en el mundo en el cual nosotros estamos? Hay pobreza, hay consecuencias terribles del pecado, del alejamiento de Dios. Hay escasez y en ese ambiente estamos cada uno de nosotros, individualmente, como familia, estamos acá, ¿sí? Como iglesia o aún individualmente, cada uno de nosotros estamos, sí, siempre expuestos a ese ritmo de vida que está, ¿sí? Y nosotros allí en medio de ellos, ¿sí? Nosotros no somos algo extraño a todo el sistema, ¿sí?, que nos rodea. Es más, somos parte de allí. Sufrimos el dolor como cualquier persona lo puede sufrir, angustia. También sufrimos las caídas de los valores. Ese es el ambiente, ¿sí?, en el cual nosotros como hijos de Dios estamos, y acá es donde nos desenvolvemos, ¿sí?, cada uno. Dice el texto que está acá, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ese somos nosotros, en medio de todo aquel contexto que describimos, ¿sí?, donde estamos. Pero acá en este texto hay algo que por mucho tiempo quizás hasta yo mismo ignoraba, y es que Dios no nos ha puesto un parche a nosotros, sino que dice Él que las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas. El mismo Señor Jesús, cuando hablaba, recuerdan ustedes, San Juan capítulo 3, versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús habla de un
nuevo nacimiento, ¿sí? Por eso no es que Dios nos ha parchado y aquellas cosas que nosotros veníamos haciendo terriblemente mal, Dios nos ha puesto un parche ahí y bueno, sino lo que dice tanto Pablo allí en 2 de Corintios 5:17 y el mismo Señor Jesús, es que hay un nuevo nacimiento, una nueva persona, insertada en todo el medio ambiente, aquel que nos rodea. Esto nos involucra a nosotros o nos desafía a tener un pensamiento renovado, principios, nuevas reglas, nuevas formas de actuar, de conducta, todo nuevo, porque de eso se trata, ¿sí? Este nuevo nacimiento. Y acá es donde al apunte que hay, vamos a ir anexando un poquitito más, porque quiero que hablemos de 6 o 7 fundamentos de la vida cristiana. ¿Sí? Nos vamos a imaginar que puede ser un edificio o puede ser la mesa que ustedes tienen, que si no tiene algo firme que la sostenga, se va a venir abajo rápido. Y que mientras más firme esté esa mesa o tenga mejor estructura ese edificio, va a poder soportar mejor todo lo que venga ya sea desde el exterior o aún desde nuestro interior también, porque más adelante vamos a ver que muchas de las luchas son del interior nuestro mismo. Entonces acá vamos a anexar a este apunte y vamos a razonar o traer a nuestra memoria entonces algunos fundamentos de la vida cristiana, conocidos por todos ustedes, por todos nosotros, pero muchas veces descuidados, ¿sí? Y como vida cristiana se trata de eso, ¿sí? Algo dinámico, significa que siempre debemos recordar o volver a nuestras bases, a nuestros fundamentos. Antes de ir al primero, pensando un poquito hasta en el video que vimos, un poquito de la conducta acá. ¿Qué me dicen ustedes 3 de acá que podemos encontrar si alguien les preguntara o nos preguntara acá cuál es el sentido de la vida? Hay mucha filosofía en esta pregunta, ¿sí? Lo mismo para acá. Me estoy imaginando así nomás. Si yo le preguntara eso, ¿cuál es el sentido de la vida al Santiago Benjamín? Y él agarraría el micrófono y nos daría una charla de un par de minutos y nos dejaría boquiabierto seguramente con el concepto que él maneja. Es muy filosófico el Benjamín cuando se le prenden las lamparitas. ¿Cuál es el sentido de la vida?
según la óptica de ustedes. No, así charla en vivo nomás. En charla en vivo entre ambas, somos poquitos, así que se puede. Se puede. Ajá. ¿Qué más? Viste que el video por parte llega un momento que él dice, en realidad la vida no tiene sentido, dice, ¿no? Por eso hay mucho argumento filosófico y me lleva porque aún nosotros como cristianos por ahí podemos llegamos o podemos llegar, sí, che, bueno, el sentido es que nosotros en un momento determinado, por cualquier razón, acá en la iglesia no vamos a estar, no sé, viajamos o partimos, van a venir nuevas personas. Ahora, ese también es el sentido de la vida. Ahora lo vamos a poner dentro de nuestro ambiente, ¿sí? Vida cristiana. Ese es el sentido de que siempre haya personas acá, haya nuevas personas acá, o es parte también del sentido de la vida cristiana. ¿Cuál es si a ustedes les preguntaran, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida cristiana? ¿Sí? ¿Por qué vas allá, che? ¿Qué hay allá donde te reunís? Porque no sé si alguna vez le han preguntado eso. Yo recuerdo que alguna vez sí, alguien en la secundaria, alguien una vez me preguntó, che, ¿qué hay allá? O sea, no me preguntó directamente cuál es el sentido de la vida cristiana, porque quizá ni era algo que no estaba en su cabeza, pero por ahí creo que va cuando alguien te pregunta, che, ¿qué hay ahí o qué hace que vos vayas a la iglesia? ¿Qué hace que leas tu Biblia? ¿Qué te lleva a vos a ser diferente, ¿sí? A lo que los otros chicos, chicas, hombres, mujeres, son normalmente? ¿Qué te motiva? ¿Qué hay detrás de todo? Becky.
es el sentido de la vida? Ajá, creados para Él. ¿Algo más? Sí, sí, esa pregunta sí se da, sí la encuentro esa pregunta como para entablar una charla, porque con cualquier persona que estés, seguramente va a tener o tiene esa gran incógnita, ¿sí? Y es más, muchos, como el mismo relator, no le hayan sentido a la vida. Entonces ahí nos da pie a nosotros para poder de una manera sencilla y breve poder hablar de Cristo, ¿sí? Y ver que sí hay un sentido, que no hay nada al azar, ni en el mundo, ni en las circunstancias externas, y ni aún en nuestras circunstancias internas también, ¿sí? Que con el apunte lo vamos a ver un poquito más adelante también. Nuestro desafío, entonces, es también, con el texto que arranca acá, ¿sí? 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Hasta ahí, ese texto también, me da el pie a mí para armar la estructura de este compartir, para todas las semanas, ¿sí? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ahí podríamos nosotros hablar de cada una de estas palabras. Y también sería un lindo enfoque de irnos por ese camino. Y yo estaba también por irme por ese camino, porque me gusta pensar en este concepto que Dios nos marca acá por medio del apóstol, en qué debo ser ejemplo. Dice acá de los creyentes, pero también básicamente es para todo todas nuestras actividades, ¿sí? de todos los días. Si no, yo puedo llegar y decir, bueno, yo en la iglesia o entre los hermanos voy a ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, pero bueno, en mi ambiente donde estoy con no cristianos, bueno, ahí no voy a ser ejemplo de nada. El desafío y también como parte de este sentido de la vida es que podamos nosotros ser ejemplo en todo lugar y en cada una de estas palabras que la Biblia nos muestra acá, ¿sí? Por medio del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Estaba lindo, parecía, tomar ese camino y empezar a considerar qué es ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Yo tomé otro camino para anexarle este apunte y tenía que ver con eso, cuáles son los fundamentos para
los fundamentos de la vida cristiana. Puede haber algunos más. Yo anoté 6 o 7, considerando que también dentro de estos pueden estar muchos otros allí insertados. Y ahora sí, les doy la lista de estos 6 o 7 que yo pensaba, y anótenlos ahora. Y después vamos a empezar antes de continuar con el apunte así tal cual está, vamos a tomar seguramente el próximo sábado para ver todos esos aspectos. Bueno, veíamos cuál es el sentido de la vida. Antes de anotar, pregunto ahora, ¿qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? Fluya, ya, cortito. ¿Qué es un hábito? Ajá. Hay hábitos buenos y malos. Un hábito bueno, un hábito malo. Sí. Sí, ahí sí se nota, ¿sí? Por ejemplo, el llegar tarde, por ahí uno dice, che, llega tarde a las reuniones, pero después vos te das cuenta que a todas las actividades o citas que tiene, pobre. Otro buen y mal hábito. Dormido. Sí. Otro malo. ¿Ese es bueno o malo? El hablar. ¿Cómo lo ponemos a ese? ¿Como un hábito bueno, un hábito malo? En vocabulario. El aiga. Sí, también, o sea, hablar mal en ese sentido de la pronunciación, o hablar mal en el sentido en el sentido también de palabras que no edifiquen, ¿sí? Bueno, y entonces parte de esto de la vida cristiana va a tratar de que nuestros hábitos sean lo mejor posible, ¿sí? No vamos a llegar ninguno a la excelencia, a la perfección, pero el desafío sí entonces es de que nuestros hábitos o como lo definimos como esa acción que se repite muchas veces en forma hasta inconsciente, pero a ese concepto lo traemos acá, y que entonces nuestros hábitos en nuestra vida, nuestro desafío va a ser que sean lo mejor posibles.
y aquellos que no son buenos hasta acá, de tratar de irlos mejorando, sabiendo nosotros que hay una fuerza interior que es la que nos capacita, ¿sí?, para poder mejorar aquellas cosas. Allí vale la pena recalcar de nuevo lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17, ¿sí? Las cosas viejas han pasado, todas son nuevas. Y cuando Dios dice todo es nuevo, es porque es todo nuevo. Y el Señor Jesús dice nacer de nuevo, y eso es nacer de nuevo. No es empezar a curar y parchar toda nuestra vida pasada. Toda nuestra vida pasada de pecado ha quedado allí, crucificada, perdonada. Nosotros continuamos, ¿sí? Seguimos siendo Manuel, Pablo, Belén, Luis, seguimos siendo. Nuestras fortalezas, nuestras debilidades siguen estando. Pero allí es donde nosotros o Dios quiere ir trabajando, ¿sí?, en nuestras vidas, poniendo de esa nueva naturaleza o esa nueva naturaleza dentro de nosotros, haciendo que produzca algo para afuera. ¿Qué va a producir? Va a producir ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿sí?, según el apóstol San Pablo. Nosotros, decía, ahora vamos a pensar en siete fundamentos para nuestra vida cristiana. El orden no es que uno sea más importante que el otro, sino porque tengo que enumerarles y decir, bueno, es este y esto. Vamos a hablar como primer fundamento de la fe. Luego, fe o confianza en Dios, como mejor suene, más cortito, fe, y es el que creo yo ahora luego de este parate, me gustaría que consideremos fe, aunque sea eso. Vamos a considerar como otro fundamento nuestra vida de oración. Vamos a considerar también como otro fundamento de nuestra vida cristiana meditar en la palabra de Dios. Puse meditar porque estaba pensando en leer la palabra de Dios, pero meditar me suena un poco más profundo todavía. Vamos a poner como otro fundamento de la vida cristiana obedecer. Si hemos puesto a meditar en la palabra de Dios, no podía faltar esto, obedecer la palabra de Dios. Vamos a también poner como otro fundamento en nuestra vida depender del Espíritu Santo. Y otro, perdonar a otros. Ahí no vamos a llegar. Le decía, seguramente cuando vamos viendo dentro de estos, van a estar involucrados algunos otros conceptos que podríamos quizás tomarlos como también fundamentos. Pero estos 6 me parecen
que encierran todo lo demás. Para no cortar, le decía que quería que veamos este concepto de fe en algunos minutos, pero va a quedar al medio. Me parece que lo cortaría ahora, nos tomamos los, no sé cuánto es, 10, 15 minutos, y luego en otros 15 minutos vemos ese concepto de fe, y después tienen el examen. Bueno, paramos entonces acá porque después así no cortamos a medias este concepto de fe, porque hay una palabra, en realidad hay dos palabras que son muy interesantes, una es griega, otra es hebrea, que nos van a ayudar a poder entender esto un poquito mejor. Paramos 10 entonces, 10 a 15 minutos. De poder sacarle un concepto claro, corto, fácil de que se quede en nuestras cabezas. Decíamos entonces que íbamos a considerar 6 áreas de nuestra vida, o lo vamos a poner como fundamentos para nuestra vida cristiana. Y comenzamos con uno de ellos, ¿sí? Que es la fe. Ustedes tienen un poquito allí una definición, pero sin que la vean, ¿cuál es nuestro concepto hasta acá? ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es otra pregunta que también seguramente queda ahí hasta en el aire muchas veces. ¿Qué es la fe? Pueden hablar y comer tranquilos, así que... A ver. Sí. Ajá. Bueno, sí. Sí, supongamos que alguien te pregunta en la calle, dice, che, ¿qué es la fe? Saldríamos con esa definición, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El tipo queda, creo, más perdido de lo que venía, ¿no? Con Porque, bueno, eso es lo que dice, eso es lo que dice, ¿no? La Biblia, Hebreos 11:1. Seguramente ustedes habrán escuchado cuál es el concepto de fe que puede haber en cualquier persona que nosotros pudiéramos llegar. No sé si yo le digo, che, vamos a la plaza un ratito y preguntemos qué es la fe a cualquier que esté por ahí. Seguramente algo nos va a decir. ¿Cuáles son más o menos algunos conceptos que ustedes han escuchado por ahí o han leído que se toma como fe? Creer. Sí, generalmente creo que si nosotros preguntamos a alguien, lo primero que puede tirarnos como respuesta es eso, ¿sí? Creer
en algo, te voy a decir. De entrada nosotros vemos que, o tenemos que saber que eso no es la fe bíblica, ¿sí? Creer en algo no es la fe bíblica. Es más, no sé si está el pasaje acá en el apunte, pero encontramos sí que la Biblia dice, bueno, los demonios creen y tiemblan, entonces creer no es el concepto bíblico para fe. Hay otro concepto. ¿Cómo definimos entonces? Yo les voy ayudando. Si yo les digo, ¿cómo optimismo? ¿Qué es eso, optimismo? Ajá. Ajá. Sí. Ah, ajá. Pero eso es fe. Pero, pero también se confunde eso, el ser optimista con tener fe. Es decir, yo creo que lo que deseo va a suceder, ¿sí? Y hasta quizá lo transmito a otras personas también. Y llegamos a confundir ese concepto con la fe, pero eso no es fe bíblica, es optimismo, como he dicho. Otra palabra, esta es más complicada, autosugestión. ¿Qué les sugiere eso? A- Autosugestión. ¿Mm? Ajá. Claro, y bueno, y se llega a ese concepto de decir, eso es fe. O sea, yo me voy a proponer esto y lo voy a lograr. Y yo llego a, para no salir de la palabra, a autoconvencerme de que eso va a suceder. Pero eso no es fe, según la Biblia, ¿sí? No es fe. Entonces, hay tres conceptos que muchas veces aún nosotros o algunos miembros de la iglesia pueden llegar o podemos llegar a confundir como fe: el creer, el ser optimista y el autosugestionarnos, ¿sí? El estar convencido de hacer algo. Pero ambos, los tres términos no involucran lo que es la fe. Diríamos, bueno, la fe es lo que dijo Sarita y lo que dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo lo mastico eso en mi vida diaria? Fe podríamos llegar a pensar nosotros, fe, bueno, es lo que se espera, pero también no se ve, porque parte de eso dice allí en Hebreos 11:1, ¿sí? Lo que se espera, pero no se ve. Y sigue sin cerrar el círculo todavía en mi cabeza.
porque hasta ahí el énfasis no está puesto en las otras dos palabras que aparecen, que quizá nos van a ayudar un poquito más. Certeza, convicción. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? ¿Qué es certeza, qué es convicción? Sería la pregunta para seguir abriendo el panorama a Hebreos 11.1. Y Hebreos 11.6, ¿quién? A ver, alguno de ustedes que lo lea a Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros en esto que estamos viendo entonces de vida cristiana, se trata de agradar a Dios, porque bueno, así habíamos, o Marce había dicho también, de que bueno, nuestro propósito o el sentido de la vida es darle la gloria a Él, es decir, agradarle a Él. Pero chocamos con esto que dice, sin fe va a ser imposible eso, ¿sí? De que yo pueda agradarle, que pueda darle la gloria. Entonces, este concepto de fe, tenemos que llegar esta mañana a hacerlo un poquito más claro y práctico para nosotros. Preguntaba entonces, ¿qué entendemos como certeza y como convicción? Que nos pueden ayudar un poquitito en esta tarea. Pregunta para ustedes. ¿Certeza? ¿Qué es convicción? Certeza es algo que va a pasar. Saber algo que seguro va a pasar. Ajá. Por ejemplo, como cristianos sabemos que Dios va a venir a buscar a su pueblo. Y esa es una certeza. Listo. Certeza entonces, algo seguro, ¿sí? Cortito. Certeza, algo seguro. Algo cierto que va a suceder. Yo lo entienda o no lo entienda. Convicción. Estar convencido se viene del convencimiento propio mío. Pero yo creo que también la convicción viene como que la convicción se crea a partir de algo que yo conozco, digamos, o sea, del conocimiento, digamos, o sea, Sí. Ajá. Entonces, convicción, yo anoté, porque buscaba algo que sea cortito, entonces definimos certeza como algo seguro, ¿sí? Ahí está. Convicción, entre todas las ideas están buenas, pero por ahí, bueno, cuando surge así no nos cuesta seguramente darle un sentido corto a la frase. Y anoté esto, algo que es verdad, ¿sí? Algo que es verdad. Y lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es todo verdad acá, ¿sí? Entonces, si esto es todo verdad, también es algo seguro, es algo cierto. Se va aclarando un poquitito el asunto. Ahora se va a terminar de aclarar. Ustedes seguramente han visto la serie Josué hace un par de años. Había una palabra que ellos casi en todos los capítulos se decía algo. Era la palabra
Emuná, ¿recuerdan? No la viste la serie. Bueno, tarea para la casa, vean, son como 200 capítulos. Sí. Bueno, emuná es la palabra hebrea que se traduce como fe. Emuná. Pistis, P-I-S-T-I-S, pistis es la palabra griega que se traduce como fe. El concepto hebreo es el que nos va a traer más luz a nuestro problema de esta mañana. Vamos a hacer, les voy a dar la cita, así la... Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Puede buscarlo, Luis, porfa? Rebe, Salmos 36, 5. Salmos 36, 5. Mica, Éxodo 17, 12. Gladys, 2 Timoteo 2, 13. Vamos entonces. Lamentaciones. Estamos, Lamentaciones, Salmos, Éxodo, Antiguo Testamento. La palabra va a ser emuná. Timoteo, bueno, estamos, Nuevo Testamento va a ser pistis. Pistis, P-I-S-T-I-S, así como suena nomás. Emuná también, así como suena, E-M-U-N-A-H, nada más al final. Bueno, ¿qué dice entonces Lamentaciones 3, 22 y 23? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca dejaremos su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno, dice el final, grande es tu fidelidad. Esa palabra es emuná. Fíjense, ahora se nos tiene que aclarar esto de qué es la fe. La fe no es algo que sale de mi interior. Hay una definición cortita, pero lo voy a decir al final para que la anotemos. Acuérdense entonces, dice, grande es tu fidelidad, tu emuná. Nosotros podemos decir, grande es tu fe, si la traduciéramos a nuestro castellano. Pero el hebreo me trae más luz a la palabra. Relaciona lo que nosotros conocemos como fe con fidelidad. Vamos a seguir. Salmos. Tu emuná alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad. Éxodo 17, 12 nos va a mostrar otro aspecto de esta palabra emuná. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la
esa palabra dice, así hubo firmeza en sus manos. Esa palabra firmeza es emuná. Entonces vuelvo un segundo atrás. Emuná es la palabra hebrea que se traduce como fe. ¿Cuál es el significado entonces de emuná? Fidelidad, según hemos leído. Firmeza, según hemos leído también. Y también dice que significa lealtad. ¿Cuál es el significado de la palabra griega pistis? También es fidelidad y también es constancia. Segunda Timoteo 2:13. Fiel, pistis. Les decía entonces, con el concepto hebreo, trae otras palabras que no estaban en la cabeza de ninguno de nosotros para relacionarlas con fe. Fidelidad, firmeza, lealtad. Todo eso es fe. Por eso entonces la fe no es algo que fluye dentro de nosotros. Él permanece fiel. Sí, eso es, Dios es fe. Ahora le voy a dar la definición como algo cortito para que quede en nosotros, porque eso es, Dios es fe. Nosotros podemos ser optimistas, nosotros podemos autosugestionarnos, eso sí podemos, pero de nosotros no va a fluir la fe, porque Dios es fe. Fe es una cualidad del carácter de Dios. Emuná es una cualidad del carácter de Dios. Podríamos también, ya que es con los conceptos de emuná y de pistis, podríamos nosotros decir que tener fe es actuar con fidelidad. Tener fe es actuar con firmeza. Tener fe es actuar en verdad. Decía entonces Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos entonces Dios acá? Es que sin fidelidad, sin verdad y sin firmeza es imposible agradar a Dios. Ahí entonces, si no lo han anotado, recuerden esto. ¿Qué es fe entonces? Es una cualidad del carácter de Dios. Y fe es actuar con fidelidad, con firmeza. Y con verdad. Hasta acá entonces con esta... Claro, podríamos nosotros, sin Dios nosotros vamos a ser optimistas, ¿sí?
Sin Dios nosotros nos vamos a autoconvencer o autosugestionar de que algo lo vamos a poder hacer. Claro, es Dios. Como Dios es, Pablo decía una palabra, y Dios es fe, claro, porque Dios es fiel, porque Dios es verdad, porque Dios es, otra palabra que allí aparece también es leal. Entonces Él es fe, Él es, la fe, por eso les decía, es una virtud o es una cualidad que solamente pertenecen al carácter de Dios. Esa fe es la que habla Hebreos 11.1, es la que habla Hebreos 11.6, y que dice que sin eso nosotros no vamos a poder agradar a Dios. Si no le somos fieles, si no hay fidelidad en nosotros, si no hay firmeza, si no hay verdad, no vamos a poder agradar. Tiene muchas más raíces que ahora no dan. Sobre todo esta palabra emuná, cuando ustedes tengan un tiempito, agarren, googleen emuná. Tiene 3 raíces más de ahí que nos van a ir llevando a otro rumbo, pero va a ser para hacernos más lío en nuestra cabeza. Hasta acá a mí me ha servido, me queda claro eso. Entonces, cuando alguien me pregunta qué es la fe, bueno, fe es una virtud, una característica de Dios, que es Dios, es fiel, es firme, es verdad, es leal. Eso es la fe, no es algo que va a surgir de cada uno de nosotros. Que haya algunos conceptos que nos ayuden a crecer en ese concepto, seguramente va a haber, y lo vamos a ir viendo con las otras 5 cositas que les había hecho anotar, ¿sí? Oración, palabra de Dios, dependencia del Espíritu Santo. Ahí también van a ir saltando algunos otros detalles que nos van a ayudar en esto de pensar cuáles son los fundamentos de nuestra vida cristiana. Oramos. Señor que estás en el cielo, gracias por este momento que, Señor, podemos compartir. Queremos rogarte que tú nos estés guiando y ayudando siempre a poder conocerte, pero no solo por el simple hecho de conocerte y de conocer más de tu palabra, sino que eso también nos motive a poder crecer en nuestra vida, Señor, diaria. Ayúdanos a continuar en este proceso de seguir creciendo y de seguir aprendiendo, Señor, mientras tú nos tienes acá. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Listo? Los otros 5 conceptos los vemos el próximo sábado. Así, tac, 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 uno tras. También podríamos decir que, claro, porque decimos que sin fe es imposible. Sí. Sí. No estaba en mi... Claro. No. Sí. Ahí va cerrando todo, pero ven cómo por ahí el concepto de fe nunca está totalmente claro, o por lo menos estaba hasta ahí. Nosotros siempre nos defendíamos con eso, es la certeza de lo que se espera y la convicción. Ese es el verso de todo cristiano generalmente, ¿sí?
Che. No. No le escuché. Sí. Claro, o sea, claro, lo que este no estaba en mi mente decir este es el orden, o sea, o de acá depende todo, no estaba en mi mente eso, pero ahora que surge así, realmente sí. Si no hay eso en nuestra vida, todo lo demás va a ser optimismo, todo lo demás va a ser autosugestión y nada más que eso, ¿sí? Entonces está bueno que hayamos comenzado así, viendo de esta forma, ¿sí? Y como les decía, aclarar un poquitito, seguramente habrá varias cosas más, pero aclarar un poquitito ese concepto de fe e irnos de acá sabiendo que quizá por mucho tiempo hemos pensado que somos hasta salvos por nuestra fe, es decir, ya estamos poniendo méritos nuestros en la salvación, cuando no lo hay, ¿sí? Es por su fidelidad.